Queridos hermanos y hermanas, qué alegría volvernos a encontrar en su programa Profundizando en la Fe por su canal Televida, el canal de la familia y demás redes sociales. Como siempre, pidamos al Señor que nos dé la luz, que nos dé la gracia de profundizar en su fe, en su misterio, en su palabra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por este día que nos concedes. Gracias porque tú siempre nos asistes con tu Espíritu. Gracias por darnos la palabra que nos ilumina. Y te pedimos, Padre Santo, que envíes tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Tu Espíritu que es el consolador, el defensor, el que nos ayuda a entender, a comprender el misterio de tu Hijo Jesucristo, el misterio de Jesús, verbo encarnado, palabra hecha carne. Y lo pedimos con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien nos dice Jesús en su palabra, en el Evangelio, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Es lo que estamos viviendo en este misterio de Jesucristo, sepultado, muerto y resucitado. El granito de trigo para poder dar vida, para poder multiplicarse, para poder también convertirse en un pan que nutre, necesariamente tiene que morir, caer en la tierra y morir. Pero muriendo, como dice San Francisco de Asís, renace a una vida nueva. Es el misterio de Jesús. Jesús ha sido ese granito de trigo que ha muerto, pero que ha resucitado, ha nacido a una nueva vida y con él también toda una espiga, símbolo de la iglesia, formando ese único cuerpo de Jesucristo. Si, como dice el canto también, el trigo se molió en el molino rompiendo tu cuerpo como tú. Hay una simbología también aquí en el pan eucarístico que se compone de muchos granitos de trigo, pero para que podamos hacer ese pan que luego nutre nuestro cuerpo, en este caso la Santa Eucaristía que nutre nuestro espíritu. Aquí todo esto simboliza también ese misterio de Jesucristo, grano de trigo triturado, grano de trigo caído en la tierra, pero siempre para producir vida, para producir fruto de vida eterna. Bien, continuamos con nuestro tema, el tema de la fe. Una sola fe, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 172. Desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas y pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. Una sola fe. Muchas lenguas, muchos pueblos, muchas culturas, muchas naciones, pero una sola fe. Un solo bautismo en el que hemos profesado la fe en Dios Padre, en Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo Padre. Y a raíz de eso también el Papa Francisco ha escrito también una nueva encíclica, Fratelli Tutti, todos hermanos, porque esta hermandad también va más allá de los católicos. Todo el que ha recibido el bautismo válidamente es mi hermano en la fe.
y ha recibido el bautismo válidamente aquel que lo ha hecho con la intención de la iglesia y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos. Y aún los que pertenecen a otra religión, también compartimos con ellos la hermandad de ser personas, de ser también hijos de Dios. Pero por supuesto, con los que estamos bautizados, esa hermandad pues todavía podríamos decir es mucho más expresiva, mucho más, podríamos decir, enraizada por el sacramento que nos une, sacramento que nos une. Y sigue diciendo el catecismo en ese número 172, citando a San Ireneo de León, un gran padre de la iglesia de los primeros siglos y que tuvo que luchar sobre todo con los herejes, con el gnosticismo. Hablando de esta unidad en la fe, nos dice San Ireneo y que el catecismo recoge en el número 173. La iglesia diseminada por el mundo entero hasta los confines de la tierra recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe. Guarda diligentemente la predicación y la fe recibida, habitando como en una única casa, y su fe es igual en todas partes, como si tuviera una sola alma y un solo corazón. Y cuando predica, enseña, transmite, lo hace al unísono como si tuviera una sola boca. Qué bonita esta imagen que usa San Ireneo de León, hablando de que vivimos en un solo espíritu, por eso dice él, tiene una sola alma. Así como la iglesia forma un cuerpo, también si hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, hay una sola alma, y esa fe la profesamos como si tuviera también una sola boca, es decir, una sola fe. Lo dice también el apóstol San Pablo, una fe, un bautismo, un solo Señor que es creador de todos. Y en ese sentido sigue diciendo el santo San Ireneo de León, porque aunque las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico, y ni las iglesias establecidas en Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están entre los iberos, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la iglesia es pues verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Un solo camino de salvación. Muchas lenguas, muchas comunidades cristianas, diferentes culturas, diferentes formas de expresar la única, la misma fe, con una sola alma, un solo corazón y como si tuviéramos una sola boca. Qué bonito esta expresión de San Ireneo. Esta fe que hemos recibido de la iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor, encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. Esta fe rejuvenece el vaso mismo que la contiene. La misma iglesia se va renovando constantemente a la luz de esta palabra y con la gracia y la fuerza del Espíritu. Rejuvenece el mismo vaso que la contiene, en este caso la iglesia. La iglesia. Por eso las Sagradas Escrituras, de donde recibimos la fe, recibimos también toda esta tradición, es siempre fuente donde la iglesia va nuevamente a buscar, va a los orígenes, con este fin de rejuvenecerse, de reorientarse, de recrearse en la palabra de Dios. Bien, vamos a entrar a otro temita, vamos a dejar el tema ahora de la unidad de la fe y vamos a entrar al tema de los símbolos de la fe, los símbolos. Dice el catecismo en el número 185,
Quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe normativo para todos que nos une en la misma confesión de fe. Cuando hablamos del símbolo de la fe estamos hablando del credo, el credo que profesamos cada domingo en la liturgia, en la Santa Eucaristía. Y nos dice el catecismo que para que haya esta unidad en la fe y también para facilitar la catequesis, para facilitar la doctrina, es importante que esta fe sea recogida en un símbolo, en una fórmula. El credo mismo es un símbolo, es una forma. Ahorita vamos a seguir definiendo y explicitando lo que significa la palabra símbolo. Pero ahora quedémonos con esto y volvemos a leer lo que nos dice el catecismo. Quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos que nos una en la misma confesión de fe. Por eso el mismo credo que rezamos nosotros se reza también en Roma, se reza en Oriente, se reza en Egipto, el mismo credo, que es como una síntesis de la palabra de Dios, una síntesis del Evangelio, lo mismo que es una síntesis del Evangelio el Padre Nuestro, lo mismo que es una síntesis del Evangelio los misterios del Santo Rosario. Son síntesis del Evangelio que nos ayudan a orar, a profesar, a meditar nuestra fe. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Pero muy pronto la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Desde el principio la Iglesia ha utilizado fórmulas breves y por eso el apóstol Pablo dirá, si crees en tu corazón y profesas con tus labios que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y también él mismo dice, yo he recibido esta tradición que Jesucristo padeció, que murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Aquí ya hay una primera síntesis del credo que profesamos, el credo que rezamos cada domingo. Pero fue necesario seguir explicitando esa primera confesión de fe. Vuelvo a leer el número 186. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Pero muy pronto la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados, destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Porque los que se iban a bautizar, igual que hoy, tenían que hacer esta profesión de fe. Recordemos que antiguamente el bautismo no era por infusión, sino por inmersión. Hoy es por infusión, ponemos un poco de agua en la cabeza, pero antes era sumergidos en una pila bautismal. Y se le decía al bautizando, ¿tú crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, yo creo. Se le sumergía y se le levantaba. Se le sumergía queriendo decir, participas de la muerte de Jesucristo, y se le levantaba queriendo decir también, Jesucristo te levanta, te resucita. A través del bautismo participas de este misterio pascual de Cristo, por el cual también se te borran tus pecados. Luego se le decía, ¿crees en Jesucristo? Sí, creo. Nuevamente se le sumergía y se le levantaba. ¿Crees en Dios Espíritu Santo? Se le sumergía y se le levantaba. Por eso aquí la fe bautismal podríamos decir que es como el primer germen litúrgico que recoge esta fe de la Iglesia, que luego es mucho más explicitada en el credo que profesamos. Vamos a hacer ahora una pausa, ahorita continuamos con este tema, que el Señor les bendiga.